Hola a todos, queridos seguidores canal. Bienvenidos una vez más a mi canal. Antes de sumergirnos en el contenido de este video, quiero recordarles que si les gusta lo que hago, se suscriban, le den me gusta y compartan este video con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles más contenido interesante. Gracias por formar parte de esta comunidad que sigue creciendo día a día. Hoy les traigo una noticia impactante que ha sacudido el mundo del espectáculo y que está causando revuelo en las redes sociales. Se trata de una situación personal que involucra a una de las parejas más queridas y admiradas por los seguidores de las revistas de entretenimiento, Gulum Baktas y Bar Baktas. Lo que parecía ser una simple celebración de Año Nuevo se ha convertido en una controversia que está acaparando todos los titulares. Una crisis de Año Nuevo. En este video, desglosaremos todos los detalles y analizaremos las últimas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. La historia comienza con un mensaje que Gulum Baktas, la esposa del actor Bar Baktas, publicó en sus redes sociales, un mensaje que dejó a todos sus seguidores completamente sorprendidos y confundidos. En él, Gulum confesaba que me encantaría haber comenzado el año nuevo con Bar, pero él prefirió empezar el año con Yağmur. Pero Dios es grande. Estas palabras son más que suficientes para abrir un sinfín de especulaciones sobre lo que está sucediendo entre la pareja. ¿Está Gulum insinuando que hay una crisis marital? ¿Qué significa Yağmur y por qué lo menciona en este contexto tan delicado? La primera reacción al leer estas palabras fue de asombro. Muchos seguidores no pudieron evitar sentirse sorprendidos por la sinceridad y el dolor que expresaba Gulum en su mensaje. ¿Por qué Bar, su esposo, no estuvo con ella en la víspera de Año Nuevo, si ambos habían estado acostumbrados a compartir estos momentos especiales juntos? Y lo que más desconcertó a los fans fue la mención del nombre Yağmur, un nombre que nadie esperaba ver relacionado con esta pareja tan mediática. Este post generó una oleada de especulaciones, preguntas y teorías. ¿Quién es Yağmur? ¿Una amiga de la pareja? ¿Una mujer especial en la vida de Bar? La mención de Yağmur provocó una tormenta en las redes sociales, con sus seguidores llenos de dudas y teorías. Se supo que Bar Baktas había pasado la Nochevieja en Mardin, rodeado de su familia, lo cual algunos consideraron una razón válida para no estar con su esposa en esa fecha tan significativa. Sin embargo, el hecho de que Gulum mencionara a Yağmur como el motivo de la ausencia de su esposo generó una gran incógnita. ¿Era Bar realmente con alguien más o simplemente estaba cumpliendo con las expectativas familiares? Lo que parecía ser una explicación sencilla, pronto se convirtió en un rompecabezas complicado. El nombre de Yağmur comenzó a sonar en todas partes, pero la verdad es que aún nadie sabe a ciencia cierta quién es esta persona. Aunque en las redes sociales circularon varias teorías, algunas de ellas sugerían que Yağmur podría ser una amiga cercana de la familia Baktas. Otros especularon que podría tratarse de una relación sentimental en la que Bar estuviera involucrado. Las versiones eran muchas, pero la incertidumbre persistía. Algunos psicólogos y expertos en relaciones comenzaron a sugerir que Yağmur podría no ser una persona real, sino una metáfora o una representación simbólica de un conflicto emocional que estaba atravesando la pareja. Según esta teoría, Gulum podría haber usado el nombre de Yağmur como una manera de expresar su dolor y frustración hacia la situación, sin referirse a una persona en concreto. En este sentido, algunos creen que Yağmur podría simbolizar la distancia emocional que se ha generado entre Gulum y Bar en los últimos tiempos. Pero, a pesar de estas teorías, muchos seguidores de la pareja se mantuvieron firmes en la creencia de que Yağmur era alguien real y que su presencia había generado tensiones dentro de la relación de los Baktas. Lo cierto es que la incógnita sigue sin resolverse, y todos esperan ansiosos una respuesta por parte de Bar que aclare el misterio. La situación continuó intensificándose cuando Gulum Baktas publicó otra declaración en sus redes sociales. Esta vez, su mensaje fue aún más enigmático y cargado de emoción: experimentas lo que dejas ir. De nuevo, esta frase fue interpretada por muchos como una referencia directa a su relación con Bar. Sus seguidores, siempre atentos, no tardaron en mostrarle su apoyo.
Comentarios como no morirás sin experimentar lo que has experimentado se multiplicaron, lo que demuestra que Gollum no está sola en este proceso. Sus fans están con ella, apoyándola en su difícil momento. Sin embargo, mientras Gollum se abría emocionalmente en sus redes sociales, Bar optaba por permanecer en silencio. Esta decisión de no responder a las acusaciones de su esposa dejó a todos preguntándose si este silencio era una estrategia para evitar un conflicto mayor o si, por el contrario, estaba tratando de darle espacio a Gollum para que ella pudiera procesar sus emociones. El silencio de Bar no ha hecho más que aumentar la especulación. Los seguidores de la pareja se encuentran divididos. Por un lado, están aquellos que entienden la postura de Gollum y respaldan sus sentimientos, mientras que otros creen que Bar tenía todo el derecho de pasar la Nochevieja con su familia, especialmente si la ocasión lo requería. Esta división ha quedado patente en las redes sociales, donde los comentarios a favor y en contra de ambos lados se multiplican. Lo que más preocupa a los fans es el futuro de la pareja. ¿Están en una crisis profunda o se trata solo de un malentendido temporal? ¿Podrán superar este obstáculo o esta será la señal de un final inminente? La respuesta aún está por verse, y todo parece depender de cómo se maneje la situación en los próximos días. A pesar de los rumores y las especulaciones, los seguidores de Gollum Bacta siguen siendo su mayor apoyo. En cada publicación, ella recibe cientos de mensajes motivadores y de apoyo. Muchos de sus fans le piden que no pierda la esperanza y que se mantenga fuerte, sin importar lo que esté sucediendo en su relación. De hecho, algunos han llegado a comentar que nada puede resolver un abrazo amoroso, lo que indica que muchos esperan que, finalmente, la pareja pueda encontrar la reconciliación. La gran pregunta que todos se hacen es si Bar romperá finalmente su silencio y aclarará la situación. ¿A qué se refería exactamente con su silencio? ¿Será una señal de que está tratando de resolver las cosas de manera más privada, o es simplemente una forma de evitar que los medios hagan aún más ruido sobre la situación? Lo cierto es que la actitud de Bar podría dar algunas pistas sobre el futuro de su relación con Gollum. En cuanto a Gollum, parece que sus publicaciones no son el final de la historia. En su última publicación, dejó entrever que este proceso aún no ha terminado, y que lo que estamos viendo es solo el principio de una serie de eventos que podrían continuar desarrollándose. Ella escribió, la prueba de la vida de cada uno es diferente. Mi prueba es ser probada con paciencia. Pero recuerda, ningún secreto permanece oculto para siempre. Con estas palabras, Gollum dio a entender que este conflicto podría intensificarse aún más y que lo peor podría estar por venir. Lo que sigue siendo un misterio es el futuro de Bar y Gollum. La pareja ha sido vista como un modelo a seguir durante mucho tiempo, pero esta crisis demuestra que, como cualquier otra relación, también tienen sus momentos difíciles. ¿Sobrevivirán a esta tormenta? ¿O este será el fin de una de las parejas más admiradas de la industria del entretenimiento? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Este será uno de los temas más comentados de 2025. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartirlo. Gracias por estar aquí, les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Hasta la próxima.